Hoy nos adentramos en la figura de una mujer envuelta en misterio, cuyo nombre evoca imágenes tanto sagradas como, para muchos, sorprendentemente escandalosas. María Magdalena. Durante siglos, la cultura popular la ha pintado con un pincel específico. La prostituta reformada, un símbolo de pecado y redención. Pero, ¿y si os dijera que la imagen que se nos ha dado podría estar incompleta, quizás incluso deliberadamente oscurecida? ¿Y si la Biblia, la fuente misma de su historia, en realidad esconde una verdad mucho más profunda y poderosa sobre quién fue realmente María Magdalena? Pensadlo un momento. Cuando escucháis el nombre de María Magdalena, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Lo más probable es que sea la imagen de una mujer caída que encuentra la gracia. Esta representación se arraigó profundamente en el pensamiento occidental, particularmente después de los influyentes sermones del Papa Gregorio Magno en el siglo VI. Él confundió a María Magdalena con varias otras mujeres mencionadas en los Evangelios, incluyendo una mujer pecadora anónima que unge los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se identifica explícitamente a María Magdalena como trabajadora sexual. ¿No es fascinante cómo una narrativa, una vez establecida, puede afianzarse de tal manera, incluso sin un respaldo bíblico directo? Recuerdo hace años, cuando me topé con un libro viejo y polvoriento en un rincón olvidado de una biblioteca. Sus páginas estaban quebradizas, la tinta desvanecida, pero dentro contenía una interpretación diferente de un acontecimiento histórico bien conocido. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Es una sensación similar cuando empezamos a indagar realmente en las capas históricas y textuales que rodean a María Magdalena. Podría ser que solo se nos haya mostrado una fracción de su verdadera importancia. Veamos lo que los evangelios canónicos sí nos dicen. María Magdalena aparece constantemente entre las mujeres que siguieron a Jesús y apoyaron su ministerio económicamente. Lucas 8:3 la menciona específicamente, afirmando que estaba entre aquellos que habían sido curados de espíritus malignos y enfermedades. Es importante destacar que ella está presente en los momentos más cruciales de la vida de Jesús. La crucifixión, donde permanece cerca de la cruz mientras muchos otros huyeron, y el entierro, y luego el momento trascendental. Ella es la primera testigo de la resurrección. Jesús se le aparece primero, encargándole que vaya y les diga a los otros discípulos la increíble noticia. ¿No sugiere este papel primordial a alguien de inmensa importancia y confianza dentro del círculo íntimo de Jesús? También es crucial recordar, como argumenta la profesora Joan Taylor, que María era un nombre muy común durante este periodo. Los evangelios mencionan a varias mujeres llamadas María, la madre de Jesús, María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, y otras. ¿Podría la confusión de estas diferentes personas haber contribuido a la imagen compuesta que condujo a la imagen de la prostituta penitente? La profesora Taylor incluso sugiere que la intención del Papa Gregorio podría no haber sido empañar el nombre de María Magdalena, sino más bien enfatizar el poder transformador de la gracia de Jesús, mostrando que incluso alguien percibido como el más bajo de los pecadores podía ser redimido. Sin embargo, como también señala la profesora Taylor, la misoginia de la época probablemente jugó un papel significativo al ver a todas estas Marías como una sola, particularmente al adjuntar una narrativa de pecado sexual. Ahora, salgamos del Nuevo Testamento canónico y examos otros escritos cristianos primitivos. ¿Habéis oído hablar alguna vez del Evangelio de María Magdalena? Este es un texto descubierto a finales del siglo XIX. Parte de una colección de escritos cristianos primitivos. Aunque no se incluyó en la Biblia oficial, ofrece una perspectiva fascinantemente diferente sobre María Magdalena. En este evangelio, ella no es retratada como una pecadora, sino como una discípula clave. Una que recibe enseñanzas e ideas especiales de Jesús que los otros discípulos, particularmente Pedro, luchan por comprender y aceptar. Considerad esto. El Evangelio de María describe una conversación donde María comparte un profundo conocimiento espiritual que recibió directamente del Salvador en una visión. Pedro cuestiona su autoridad, preguntando, ¿realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros?
Leví defiende a María diciendo: seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. ¿No pinta esto una imagen de una relación cercana y significativa, una donde María ocupó una posición de autoridad espiritual en el movimiento temprano de Jesús? ¿Por qué estos textos no forman parte de la Biblia que leemos hoy? ¿Quién decidió qué libros se incluyeron y cuáles se omitieron? Estas son preguntas cruciales para reflexionar cuando consideramos la historia completa de María Magdalena y el movimiento cristiano primitivo. Otro texto no canónico, el Evangelio de Felipe, contiene un pasaje que ha suscitado mucho debate y especulación. Menciona que Jesús besaba a menudo a María Magdalena. Ahora bien, las interpretaciones de este beso varían ampliamente. Algunos estudiosos lo ven como un gesto simbólico de intimidad espiritual y la transmisión de conocimiento divino. Otros, inevitablemente, lo han interpretado desde una perspectiva más romántica o incluso sexual, alimentando aún más la especulación sobre la naturaleza de su relación. Independientemente de la interpretación, nos sugiere esto de nuevo un vínculo entre Jesús y María Magdalena que iba más allá de una dinámica típica de maestro-alumno. Entonces, ¿cómo se transformó María Magdalena, la respetada discípula y primera testigo de la resurrección, en la imagen de la prostituta penitente que dominó siglos de arte y literatura cristiana? Como se mencionó anteriormente, las homilías del Papa Gregorio Magno fueron muy influyentes. Esta confusión, combinada con las opiniones sociales sobre las mujeres y la sexualidad, creó una narrativa poderosa que sirvió a ciertos propósitos teológicos y sociales. La imagen del pecador redimido era un símbolo potente del perdón de Dios. Sin embargo, también sirvió, podría decirse, para disminuir la autoridad e importancia de una figura femenina prominente en la Iglesia primitiva. Una vez tuve una conversación con alguien que se sorprendió genuinamente al saber que la Biblia no llama explícitamente prostituta a María Magdalena. Habían crecido con esa comprensión, estaba tan profundamente arraigada en su educación cultural y religiosa. Esto resalta cuán poderosas pueden ser estas narrativas heredadas y cuán importante es volver a las fuentes originales y cuestionar las suposiciones que tenemos. Pensad en las implicaciones si María Magdalena fue de hecho una líder y una figura espiritual clave en la Iglesia primitiva, como sugieren algunos de estos textos alternativos. ¿Cómo podría cambiar nuestra comprensión del cristianismo primitivo y el papel de las mujeres en él? ¿Podría ser que la representación tradicional haya silenciado inadvertidamente una voz vital y oscurecido un aspecto crucial del ministerio de Jesús y la fundación del cristianismo? En las últimas décadas ha habido una reevaluación significativa de María Magdalena por parte de teólogos, historiadores y académicos. Su imagen está siendo reivindicada, destacando su fe inquebrantable, su valentía en la cruz y su papel fundamental como la apóstol de los apóstoles, la enviada a llevar la noticia de la resurrección a los demás. Incluso la Iglesia Católica reconoció oficialmente su importancia, elevando la memoria litúrgica de Santa María Magdalena al rango de fiesta en 2016, reconociendo su significado como discípula y apóstol de los apóstoles. Profundicemos un poco más en su presencia en los Evangelios. Consideremos el marcado contraste entre María Magdalena y algunos de los discípulos varones durante la pasión. Mientras Pedro niega famosamente a Jesús 3 veces por miedo y muchos otros huyen, María Magdalena, junto con otras mujeres, permanece firmemente presente al pie de la cruz. Esto demuestra una notable valentía y una devoción inquebrantable. Además, en el Evangelio de Juan, después de la resurrección, María es la que se queda en la tumba, llorando. Su profundo dolor y su lealtad inquebrantable la llevan a su encuentro con el Jesús resucitado. Él le habla directamente, la llama por su nombre y le confía el crucial mensaje para los otros discípulos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este intercambio íntimo y la inmensa responsabilidad que se le otorga subrayan un vínculo único y un nivel de confianza que es difícil de ignorar. ¿Fue simplemente una receptora agradecida de la curación? ¿O hubo una conexión más profunda que la posicionó como una figura clave en el ministerio de Jesús desde el principio? Antes de continuar, te voy a pedir que le des a like y te suscribas a este canal. Así me apoyas para poder seguir creando contenido. Deja un comentario que ponga Magdalena
si ya sabías la historia de María. El Evangelio de María Magdalena ofrece ideas aún más intrigantes. No solo la describe recibiendo enseñanzas privadas, sino que también muestra su capacidad para comprender y articular verdades espirituales que eluden a algunos de los discípulos varones. Por ejemplo, después de que Jesús se va en la visión, María consuela a los discípulos afligidos compartiendo las palabras del Salvador sobre la impermanencia del mundo material y el ascenso del alma. Su sabiduría y perspicacia se presentan como superiores a las dudas y ansiedades expresadas por Pedro y Andrés. Esta representación desafía la visión jerárquica tradicional del dominio masculino dentro de los seguidores de Jesús. ¿Podría ser que la inclusión de una voz y líder femenina tan fuerte en los textos no canónicos fue una de las razones por las que finalmente fueron excluidos del canon bíblico oficial? Nos obliga a considerar la dinámica de poder y los posibles sesgos que dieron forma a las escrituras que tenemos hoy. La asociación de María Magdalena con la prostitución parece haberse solidificado con el tiempo a través de una confluencia de factores. Como sugiere el profesor Duffy, el Papa Gregorio estaba lidiando con textos bíblicos e interpretándolos a través de la lente de sus propias creencias religiosas y la cultura predominante. El deseo de resaltar la compasión ilimitada de Jesús y la posibilidad de redención incluso para los más irredimibles podría haber contribuido a esta interpretación. Además, la figura del pecador arrepentido siempre ha sido un tropo poderoso en las narrativas religiosas. Sin embargo, definir únicamente a María Magdalena por este aspecto no verificado eclipsa, podría decirse, sus contribuciones mucho más significativas y su relación única con Jesús. Es una reducción de un individuo complejo a una etiqueta simplista y potencialmente inexacta. Una vez estuve viendo un documental sobre el cristianismo primitivo, y el historiador hizo un apunte convincente. Sugirió que si María Magdalena hubiera sido una líder y maestra prominente en la iglesia primitiva, como sugieren algunas evidencias, su historia podría haber sido deliberadamente minimizada o reinterpretada por estructuras patriarcales posteriores dentro de la iglesia en desarrollo. Esta idea resonó profundamente en mí. ¿Cuántas otras figuras femeninas en la historia podrían haber tenido sus roles minimizados o distorsionados con el tiempo? Te hace preguntarte sobre las historias no contadas y las perspectivas que podríamos estar perdiendo. Si María Magdalena fue de hecho la discípula amada insinuada en el Evangelio de Juan, aunque esto es un tema de debate académico en curso, ¿qué implicaría eso sobre su intimidad y comprensión de las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué su presencia e importancia se relegan tan a menudo a un papel secundario en las interpretaciones populares de los Evangelios, especialmente cuando ella es la primera en presenciar la resurrección? ¿No ocupa una posición de importancia incomparable quien vio primero al Cristo resucitado? La reevaluación moderna de María Magdalena no es solo un ejercicio académico. Tiene profundas implicaciones para cómo entendemos el papel de las mujeres en la religión y en la historia. Al reconocerla como una discípula y líder clave, desafiamos las interpretaciones tradicionales que a menudo han marginado las voces y contribuciones femeninas. El creciente reconocimiento de su fiesta en varias denominaciones cristianas es un testimonio de este cambio de comprensión. Señala una voluntad de reconsiderar suposiciones largamente mantenidas y de adoptar una representación más inclusiva e históricamente precisa de esta figura fundamental en la historia cristiana. En última instancia, la historia oculta de María Magdalena nos invita a interactuar con los textos bíblicos y la historia cristiana primitiva con una mente más crítica y abierta. Nos anima a cuestionar las narrativas heredadas y a buscar una comprensión más profunda de las personas que desempeñaron papeles cruciales en la formación del cristianismo. María Magdalena emerge no como una simple caricatura de una pecadora reformada, sino como una figura compleja y significativa, una seguidora leal, una testigo valiente, una profunda pensadora espiritual y la primera mensajera de la resurrección. Al reclamar su verdadero significado, no solo honramos su memoria, sino que también obtenemos una comprensión más rica y matizada del movimiento cristiano primitivo y el poder perdurable de la fe y la devoción, independientemente del género o las expectativas sociales. ¿No es hora de que permitamos que se cuente la historia completa y multifacética de María Magdalena, libre de siglos de mala interpretación y suposiciones?